acá para que no nos estorben. Ya, dice, en el conductista, el estudiante memoriza y aprende conductas medibles y cuantificables, ¿no? Por eso ahí, en el paradigma conductista, por ejemplo, la evaluación era medición. Nos importaba cuánto tenía Lucho y María, ¿no? María, ¿cuánto tiene? 15, Lucho 11. Ha tirado por 4 puntos. En el cognitivo, el estudiante aprende a través de ¿qué? De dos procesos, ¿no? Los procesos, ¿qué cosa? Cognitivos y afectivos. O en orden, primero los afectivos y después los cognitivos. En el sociocultural, el estudiante aprende a través de la interacción con el entorno social y cultural. Y en el constructivista, vamos a ponerle acá, porque también de repente podría ser clave, esto se llama el socio cognitivo. ¿No? El estudiante aprende a través de procesos cognitivos y afectivos, pero ¿dónde? Dentro de un entorno. Se toma en cuenta lo de lo cognitivo y toma en cuenta lo de lo sociocultural. Es más, ahora ya ni siquiera se llama constructivista, sino también se llama ¿qué cosa? Socio-constructivista. Profesor, una preguntita. Sí. En los inicios del constructivismo, cuando apareció en los años 90, Ya. A todo ello le llamaban constructivismo. ¿Es así? ¿Qué ha hecho de que ahora se llame socio-constructivista? ¿Dando más hincapié a lo que es Vygotsky en su profundidad y de frente? ¿O es que se está tomando una situación ecléctica de las teorías? No, en realidad se dan cuenta que los que son encargados del currículo se dan cuenta que para que tenga un mayor impacto no solamente es la parte de construir, sino también la parte de relacionarlo con el entorno. Oye, en los últimos años ha tomado mucho auge Vygotsky también, ¿no es cierto? No, mire, Vygotsky no es nada nuevo. Vygotsky es ¿de qué año? 1962, ¿no? ¿Y han pasado cuántos años? Más de 50. Y está vigente, ¿eh? Pero es que a Vygotsky también, yo creo que fue un visionario. Se adelantó porque en su época nadie le hizo caso porque no era comprendido. Y después ahora recién se le está dando ¿qué cosa? La importancia de la relevancia de su teoría, ¿ya? Pero recuerden, lo que me dice el maestro sí es cierto. Al comienzo todo el paradigma ¿qué cosa era? Solamente era constructivista, porque lo único que se enfatizaba ¿qué cosa eran? Los procesos cognitivos. Es más, los teóricos que estuvieron más reacios en los años 90, 2000, ¿quiénes eran? Piaget, Ausberg y por ahí un poco Bruno, ¿no? Digo que no era muy conocido. Pero después ya ahora marca la pauta, hay un punto de quiebre ahí, porque antes el currículo que teníamos era ¿por qué? Por objetivos y era por contenidos, pero viene el auge de ¿qué cosa? Del enfoque por competencias, ¿no? Miren, y el enfoque por competencias es lo que marca la pauta del cambio, porque dice, no solamente se necesita, ¿se acuerdan cuando empezaron las competencias? Que nos pusieron los 4 pilares. ¿Cuáles eran? El saber conocer. El saber conocer. ¿Qué más? El saber hacer. El saber ser. Pero también ¿qué nos pusieron? El saber qué cosa? Convivir. Convivir juntos. Entonces miren, en estos 4 pilares que están acá, si yo hago un conjunto, reunión, todo esto ¿cómo se llamaba? ¿Y cómo se llama? Competencias. Que ahora se ha convertido en ¿qué cosa? En los pilares de la educación, ¿no? Pero ¿dónde más nos enfatizábamos nosotros los profesores? En el saber conocer. ¿Dónde más? En el saber ser, hacer, y en el saber ser. ¿Qué más? El DCN que trajo. Trajo capacidades. ¿Qué era qué cosa? ¿La capacidad de qué cosa era? El saber conocer,
el saber hacer. ¿Y trajo qué más? Las actitudes. ¿Y qué más trajo? Trajo valores. El DCN lo trajo, ¿vale? Pero los profesores, en ese sentido curricular y didáctico, ¿dónde pusieron mayor énfasis? ¿En las actitudes, en los valores o en las capacidades? Las capacidades. Y más, las capacidades como vinieron. Capacidades y qué más? Y Habilidades. conocimientos, ¿no? Conocimientos. ¿Dónde creen que pusieron más énfasis los profesores en la realidad? Conocimientos. Y poco por acá, muy poco por acá y casi nada por acá. Como que el término competencia también después se fue transformando al punto de decir, y ya no tenemos casi, ya no decimos que la competencia son 4 saberes. ¿Qué decimos ahora? ¿Qué cosa es una competencia? ¿La competencia qué cosa es? ¿Es un saber actuar? ¿Dónde? ¿Pero qué cosa? ¿En la? Es un saber actuar, pero ¿dónde? ¿En el aula o en la realidad? En la realidad. No dice que uno es competente en el aula. En el aula me forma para ser competente en la realidad, pero no quiere decir que yo voy a ser competente en el aula. Por eso, pero ¿quién es el responsable de que el alumno se encuentre con la realidad? Ahí el tema. ¿Quién es ese responsable que tiene que hacer que el estudiante se encuentre con la realidad para que aprenda a ser competente? El maestro. Pero si el maestro lo encierra aquí al estudiante y no le pone situaciones para el encuentro con la realidad, lo está bloqueando. Está haciendo que solamente, ¿qué cosa hay? Hay un encuentro solamente con quién? Con el contenido. Y ojalá que ese contenido por ahí tenga relación con la realidad. Si no, de repente en un momento le podría servir, pero no podemos asegurar si le va a servir o no. Ya, entonces yo vuelvo a las competencias. Es un, ¿qué cosa? Saber actuar en la realidad como una finalidad, ¿no es cierto? Movilizando mis recursos propios y externos para satisfacer, ¿qué cosa? Una necesidad. Esa es una competencia. Y eso hace el replanteo. O sea, ya no necesita solamente que el estudiante solamente aprenda procesos cognitivos y afectivos, sino que se encuentre con quién? Con la realidad. Entonces viene el auge de Vygotsky. Y de otros, ¿no? Que son los teóricos de la mediación social. Y por eso el paradigma, y ahí por eso viene la confusión, ¿no? Yo digo constructivista, al interior ¿qué está? Están estos dos. Pero se los pongo acá porque en algunos libros viene, se llama constructivismo y alude a dos, o se llama sociocognitivo porque alude a los dos, o ahora se llama ¿qué cosa? Socio-constructivista, porque también alude a los dos. No se vaya a creer que cuando se dice socio-constructivista solamente es Vygotsky. El socio-constructivista, como hemos visto el día de hoy, no solamente es la relación con el entorno, sino también que el alumno desarrolle ¿qué cosa? Procesos cognitivos y procesos afectivos. ¿Ya? Entonces por ahí vamos. Ya está. Nos metemos a los casos. A ver, vamos hablando un poquito de eso, porque si no la hora nos va a ganar. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice ahí, caso número 1. Adriana es una niña muy aplicada, sin embargo no logra aprender los nuevos saberes en un 100%. Y este no es el único caso, pues se repite en casi todo el aula, pues es evidente que el docente no hace un uso adecuado de los medios y materiales. Además, no hace una adecuada distribución del tiempo, desconociendo el principio pedagógico del aumento progresivo de la complejidad, dado la falta de expectativa de este docente. Es evidente que el factor que incide en esta situación para que no se logren los aprendizajes es A. La mala distribución del tiempo, B. El desconocimiento de enfoques y teorías del aprendizaje, C. La falta de expectativas por parte del docente y D. La dispedagogía existente en la práctica del docente. A ver, vamos respondiendo y después vamos a analizar. Lo dejamos acá, ¿no? Lo dejo en el escritorio. Por eso se lo puso, ¿no?
Ya está. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? Marquen una y después lo conversamos. Ya está. La respuesta correcta es la letra D, la dispedagogía. ¿No? Porque miren, dice, Adriana es una niña muy aplicada, sin embargo no logra aprender los nuevos saberes en un 100%, y este no es el único caso, o sea, hay otras niñas más, o otros niños más, pues se repite en casi todo el aula. Pues es evidente que el docente no hace un uso adecuado de los medios y materiales, además no usa una adecuada distribución del tiempo, desconoce los principios pedagógicos del aumento progresivo de la complejidad. Dada su falta de experiencia, este docente, el factor que incide más en la situación para que no se logren los aprendizajes es la mala distribución del tiempo. Bueno, ya está tácito, ¿no? No distribuye bien el tiempo. ¿Desconoce los enfoques y teorías del aprendizaje? Obvio que sí. C, la falta de expectativas por parte del docente, también. ¿Cómo se llama todo ese problema en una sumatoria? Cuando un profesor no es un buen mediador, no planifica de acuerdo con la realidad, no distribuye bien los materiales, no hace un buen uso del tiempo. Muchas veces se dice que el alumno no aprende porque tiene problemas de aprendizaje él. Pero cuando el problema no es el estudiante, cuando el problema es el docente, ¿cómo se llama ese problema? Dispedagogía. ¿Ya? ¿Qué cosa es la dispedagogía? Desconocimiento de qué? De la pedagogía, ¿no? ¿Y la pedagogía qué me trae? Cuando, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos? Nosotros somos pedagogos o educadores. ¿Qué somos primero? Pedagogos. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de qué? De la pedagogía. ¿Y la pedagogía está llena de qué? De teorías. ¿Y las teorías alimentan qué cosa? Mi enfoque. Mi enfoque, el modelo. ¿Y el modelo qué más? El paradigma, ¿no? ¿Y el paradigma para qué me sirve? Para mi accionar, para mi práctica pedagógica. ¿Ya? 2. Cuando hablamos de una escuela comprometida con la equidad, cuando hablamos de una escuela comprometida con la equidad, en donde se aprende a valorar la participación y el esfuerzo y se reconoce el error o la dificultad como expresión del saber previo o de la parte pendiente de su tarea educativa, y donde esta escuela asume la responsabilidad de instalar procesos de seguimiento cotidiano de logros y dificultades en el aprendizaje, acompañados de estrategias pedagógicas a fin de que todos los estudiantes aprendan respetando y valorando sus diferencias. Estamos atendiendo al A, enfoque de equidad educativa; B, enfoque de diversidad educativa; C, enfoque de acreditación educativa; o D, enfoque de evaluación de gestión, ¿no? Saben que ahora tenemos varios enfoques, pero aquí hay un enfoque que está relacionado al caso. Que está arriba, graba. Lo que dice ahorita. Ya está. ¿Cuál sería ese enfoque? ¿O cuál sería las palabras claves en esta situación casuística para poder orientarme hacia la alternativa correcta? ¿Cuál sería la palabra correcta o las palabras claves ahí? ¿Quién las ubica? Ya, pero la diversidad está ya prácticamente en la respuesta, ¿no? En el caso, ¿cuáles serían palabras claves? Está casi en las dos últimas líneas, ¿no? Dice, a fin de que todos los estudiantes aprendan respetando y valorando sus diferencias. Ya, cuando se respetan y se valoran las diferencias en el aula, ¿cómo se llama eso? Hay una diversidad, ¿no es cierto? Entonces hay un enfoque ahí. ¿Cómo se llama ese enfoque que atiende a la diversidad? Se llama el enfoque inclusivo, ¿no es cierto? Pero como no aparece acá, aparece como ¿qué? Como enfoque de la diversidad educativa. Si viene el enfoque inclusivo, también, porque ojo, el enfoque inclusivo es aquel que también atiende a ¿qué cosa? A la diversidad. Pero este es lo más parecido. Ya está. Ok, respuesta correcta a la letra B. 3. Otra de las preguntas claves para la reflexión pedagógica en la planificación curricular por competencias es: ¿quiénes son mis estudiantes?
Por tanto, el docente debe estar en condiciones de A. Implementar métodos e instrumentos de evaluación que permitan acompañar permanentemente el proceso de aprendizaje. B. Asumir como realidad problematizadora que promueve retos y desafíos para generar aprendizajes a determinada situación de la realidad o contexto. C. Conocer y determinar las características, preferencias e intereses de acuerdo a su desarrollo cognitivo y los estilos de aprendizaje de cada estudiante. O D. Ofrecer un abanico de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias y aprendizajes previstos atendiendo a la diversidad. ¿Bravo? Pesado, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la clave aquí? La pregunta, ¿no es cierto? Que todavía está en negrita. Dice, ¿quiénes son mis estudiantes? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La letra C. Claro, porque miren, lo primero es para evaluar, lo segundo es para plantear situaciones significativas, lo tercero es para conocer y determinar las características de quién, de cómo son mis estudiantes. ¿De acuerdo a qué cosa? A sus necesidades y también a sus estilos, ¿no? A propósito de estilos, ¿cuántos estilos hay? Estilos de aprendizaje. A ver, tenemos de la programación neurolingüística de Grinder y Blander. Tenemos tres, ¿no es cierto? Tenemos el estilo visual, tenemos el estilo auditivo y tenemos el estilo kinestésico, más conocido como el modelo VAR, ¿no? Hay tres estilos. No son los canales de aprendizaje, ¿no? Porque yo soy una persona también y le digo una cosa que son canales de aprendizaje y luego son los estilos teórico, pragmático, activos. Ya. No, pero estos son los estilos del aprendizaje para búsqueda y selección de la información, ¿no? Que son de la programación neurolingüística. Ahí tenemos a los dos autores. Dice que hay tres estilos, ¿no? Visual, auditivo y kinestésico. El modelo se llama el modelo VAR. Pero después tenemos a David Cole. David Cole nos habla de los estilos no para buscar y seleccionar información, sino para el procesamiento de la información. Ahí tenemos cuatro estilos. Tenemos el estilo activo, tenemos el estilo teórico, tenemos el estilo reflexivo y tenemos el estilo pragmático, ¿no? Que de repente era el que usted estaba aludiendo. O sea que hay para recepcionar la información son estos tres estilos, pero cuando ya tengo la información y ya quiero procesarla, hay estos otros cuatro estilos, ¿ya? Entonces ahora los profesores tenemos que estar a la vanguardia de esto, y antes de empezar un año escolar con mis estudiantes debo tomarle test. Hay test que ya están validados y así puedo reconocer mejor las características y estilos de cada uno de mis estudiantes, ¿ya? Entonces aquí, la 3, ¿cuál sería la respuesta correcta? La letra C. 4. Una de las preguntas claves para la reflexión pedagógica en la planificación curricular por competencias es: ¿cuál es el contexto en el que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por tanto, la respuesta a dicha pregunta será A. Implementando métodos e instrumentos de evaluación que permitan acompañar permanentemente el proceso de aprendizaje. B. La realidad problematizadora asumida por el docente para promover retos y desafíos que generen aprendizajes. C. Conociendo y determinando sus características, preferencias e intereses de acuerdo a su desarrollo cognitivo y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y D. Ofreciendo un abanico de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias y aprendizajes previstos atendiendo a la diversidad. ¿Cuál será la respuesta correcta? Que te pongan los proyectos.
Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta? Dice, la pregunta es, ¿cuál es el contexto en el que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por tanto, la respuesta a dicha pregunta será, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la respuesta correcta? Marquen una. Claro, dado lo que hemos conversado el día de hoy, la respuesta correcta sería ¿cuál? La letra B de bueno, ¿no es cierto? La realidad problematizadora asumida por el docente para promover ¿qué cosa? Retos y desafíos que generen ¿qué cosa? Aprendizaje. ¿Cómo se llama hoy esa situación en la cual el profesor de la realidad toma una situación desafiante, una situación que genere ¿qué cosa? Interés. ¿Cómo se llama eso? Una situación significativa. ¿Ya? Por eso ustedes cuando hacen sus unidades ahora, arriba se pone situación significativa. ¿Qué pasa si ahora encontramos a un profesor que no tiene situación significativa? ¿Qué pasaría? ¿Está qué cosa? Está desfasado. Está desenfocado. ¿Ya? No conoce el paradigma. Todavía está en proceso de asimilación del nuevo paradigma. ¿Ya? Entonces, miren, la realidad me dice todo lo contrario. ¿Ya? Ok, situación 5. La profesora María quiere actualizar sus documentos curriculares con elementos propuestos en el nuevo sistema curricular. En ese sentido, el profesor William le recuerda que hoy en día es necesario plantear un problema de interés para los estudiantes cuya resolución, bajo determinados parámetros, va a permitirles generar aprendizajes. Situaciones que guarden relación con los intereses de los estudiantes, sus contextos personales, sociales, escolares, culturales, ambientales o cualquier otro universo con el que se identifiquen y sean capaces de generarles a la vez un desequilibrio cognitivo, con la consiguiente necesidad de indagar y construir una respuesta. Dichas problemáticas deben considerarse en todos los niveles de organización curricular. Del caso planteado, ¿consideras que la sugerencia del profesor es pertinente? A. Si es pertinente, pues los aprendizajes deben partir de las situaciones significativas que pueden considerarse en las programaciones anuales, unidades y sesiones. B. Si es pertinente, puesto que hay que considerar los aprendizajes fundamentales, competencias, capacidades e indicadores propuestos por el nuevo sistema curricular. C. Si es pertinente, porque se basa en la propuesta de utilizar al máximo la motivación intrínseca y extrínseca. Salud. D. Si es pertinente, ya que los títulos de las unidades deben ser motivadores y señalar los productos o resultados a esperar luego de enfrentar las situaciones significativas. Ya está. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, nos ayudamos. ¿Cuál descartamos? ¿Cuál queda descartada ya? Porque de ahí puedo tener dudas de repente en dos. Descarto la B. ¿Y qué más descarto? La C. Mi duda está entre la A y la D entonces, ¿no? A ver, vamos a leer. Pero yo pregunto, ¿lo que ha dicho el profesor William es pertinente o no es pertinente? Sí. Ya, pero dice A. A. Si es pertinente, pues los aprendizajes deben partir de las situaciones significativas que pueden considerarse en las programaciones anuales, unidades y sesiones. D. Si es pertinente, ya que los títulos de las unidades deben ser motivadores y señalar los productos o resultados a esperar y luego de enfrentar las situaciones significativas. Ya está. ¿Cuál es la respuesta correcta? La letra A. Claro, porque si no todo queda en el papel. ¿Ya? Lo que no queremos es papel, lo que queremos, ¿qué cosa es? Que eso se ponga en práctica. 6. Recuerden que por cada pregunta bien contestada vale 3 puntos.
¿no? Acuérdense que en el campo de los conocimientos pedagógicos es donde más puntaje podemos sacar, ¿ya? Porque aquí la sumatoria es, me falla la memoria ahorita, creo que esa va sobre 100. Entonces aquí traten de sacarse la mayor cantidad de puntaje, ¿ya? Marquen bien, marquen con tranquilidad, fíjense que por ahí hay unos truquitos, despójense un poco de su subjetividad y marquen lo que es lo ideal. Yo creo que ahí está la clave, marquen al profesor ideal. Hagan de cuenta que ustedes son los profesores ideales, eso es lo que tienen que marcar, ¿ya? 6. ¿En qué caso se desarrolla en forma relevante el aprendizaje significativo ausubeliano? A. Los niños trabajan en grupo para debatir sobre los derechos del niño. B. Los alumnos escriben un oficio a su manera, luego comparan su oficio escrito con un modelo propuesto por el docente, reconociendo sus logros y carencias. C. Resuelven en forma grupal una pregunta planteada por la docente. D. Desarrollan un ejercicio de matemáticas después de haber recibido las indicaciones del profesor. ¿Dónde está el aprendizaje ausubeliano? Que es la relación de los saberes previos, cuidado con los saberes previos, ¿ah? Con el nuevo saber. A ver, no pierdan de vista a Auber, ¿eh? Auber también dice que los saberes previos son lo que él posee de acuerdo a su vida. La B. A ver, lean bien. 30 segundos para leer. Ahí van a tener más tiempo, ¿no? Estoy en el 6. Puedes seguir. 11 y media. Una hora me demora, ¿viste? 11 y media y 11:15. Dicen 11:15 para que 11 y media haya 11. Claro, 11:20. Para que 11:20, 11 y media el receso y de 11 y media hasta la hora ya continuamos. ¿Terminar? Ya. Ok. A ver, lo analizamos. Dice A. Los niños trabajan en grupo para debatir sobre los derechos del niño. ¿Ya? B. Los alumnos escriben un oficio a su manera, o sea, no hay ningún tipo de orientación, nada, ¿ya? Luego comparan su oficio escrito con un modelo propuesto por el docente, reconociendo sus logros y objetivos. C. Resuelven en forma grupal una pregunta planteada por la docente. Y D. Desarrollan un ejercicio de matemática después de haber recibido las indicaciones del profesor. El profesor hace aquí, así se hace y ustedes resuelven igualito. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la letra A. Los niños trabajan en grupo para debatir sobre los derechos del niño. Entonces un poco van a ver lo de su realidad, ¿no? Dónde se vulnera, dónde sí se respeta. Recuerden que el aprendizaje significativo toma en cuenta también qué cosa, la realidad. ¿Ya? Tenemos que salir un poco del aula. Ya está. ¿Qué alternativa me dijeron por ahí que habían marcado? La B. ¿Por qué no puede ser la B? Más bien puede ser la B de acuerdo a la teoría porque donde cuentan los Ya. Pero ¿cuáles son sus saberes previos ahí? ¿Los ha tomado en cuenta el profesor? Fíjate la respuesta. No te imagines nada, no. Tú guíate del caso. ¿Ya? Porque cuando uno resuelve la prueba y comienza a imaginarse, ahí pierde. ¿Ah? Guíense el caso, no se salgan del caso. ¿Ya? El caso dice así: los alumnos escriben un oficio, o sea que ahí el profesor no hace nada, a su manera. Luego comparan su oficio con el modelo que ha puesto el profesor y después ven qué cosa, sus logros y carencias. ¿Eso es aprendizaje significativo? No. Descartada la B. Claro, pero hay que leer bien. No, pero lo que me ha dicho la maestra es clave. Qué bueno que me lo hayas dicho. Pues cuando uno comienza a imaginarse, yo creo que el maestro ha hecho esto, yo creo que la maestra ha hecho el otro, ¿no es cierto? O sea, yo me puedo estar imaginando, la maestra ha recuperado saberes previos y después ha hecho que me haga su oficio. Eso no dice el caso.
Si ustedes caen en eso, ahí pierden, porque están construyendo otro caso. ¿Ya? Guíense el caso, ahí puntual, no se salgan de ese contexto. ¿Ya? Sí, maestro, ¿me quería decir algo? Algo quería decir, dígalo porque es importante lo que ha dicho. No, la palabra relevante significa ahí que realmente está viendo de que en qué se va a resolver, porque el otro es la planificada, el otro es la que tiene que actuar o hacer el estudiante. Ya. ¿Y eso en qué pregunta estaría? Perdón, ¿en qué alternativa estaría? En la A. Profesor, me parece que en la pregunta 6 no está bien formulado las alternativas. La A, por ejemplo, dice: los niños trabajan en grupo para debatir sobre los derechos del niño. Ya. Pero está un poco complejo. Claro, pero cuando trabajan en grupo ellos están debatiendo sobre el derecho del niño. No estamos añadiendo nada, ¿ya? Miren, los niños trabajan solos y están debatiendo sobre un tema que ellos conocen, porque para debatir se tiene que conocer. Pero Entonces, para que sea significativo debería ser un punto más. Los niños trabajan en grupo para debatir sobre los derechos del niño y luego de repente comparan con algo, porque ahí sí, o sea, después de que comparan, se da la significativo. ¿por qué? ¿Por qué tienen que comparar? Mira, por eso, a ver, qué bueno que lo digas otra vez. Yo te digo ahorita, vamos a debatir sobre el eje estratégico número 6 del Plan Bicentenario. A ver, quiero que me mires. Vamos a debatir tú y yo sobre el eje estratégico número 6 del Plan Bicentenario. Debatamos. Yo te planteo que las políticas que están ahí nos van a traer muchos frutos a la educación. ¿Tú qué opinas? Para mí no es significativo. ¿Por qué? Porque no sabes nada. Claro, pero vamos a debatir sobre sobre el sueldo del maestro. Ya, estamos hablando, por ejemplo, yo soy profesora de nivel inicial. ¿Ya? Y ya, si voy a hablar con niños de 3 años, ellos no tienen conocimientos de lo que son sus derechos. ¿Tú crees? Bueno, no sé, pero yo no me voy a leer. Que esto dependiendo para qué era. No, pero déjalo. ¿Ya? Mira, la maestra, a propósito, para los colegas que han venido un poquito más tarde, hoy día estamos dividiendo la clase en dos porque tenemos la presencia de la doctora Marlene, ella es una experta también en educación inicial, también en todos los niveles, ¿no? Pero a ver, le voy a dar el uso de la palabra para ver, ella como tiene más conocimiento que yo en el nivel inicial, a ver, ¿usted qué opina, doctora? ¿Puede un niño de 5 años debatir o de 4 o de 3? A ver, buenos días, colegas. Efectivamente, un niño de 3 años puede hacer un debate de la realidad y para él sabe bien claro qué es su derecho y qué es su deber, que desde casa ya viene, ¿no? Cuáles son sus obligaciones, qué cosas no está para él, qué cosas son las cosas que puede hacer. Por decir, hablamos del tema del castigo, por ejemplo. Mi mamá me pega y ellos saben que está. Entonces ya están hablando sobre sus derechos y sus deberes. Y cuando hablemos de un debate, entonces los niños comienzan a debatir sobre sus derechos entre ellos. ¿Y por qué se da auge? Porque auge hace que el niño haga efectivo sus saberes previos y entre ellos nace la significatividad de lo que están hablando, ¿no? Entonces sí podemos trabajar sobre los. Cuando un niño dice, a mí mi mamá me da de comer bien tarde, se queja. Como a las 4, y el otro niño dice, a mí me dan de comer bien rico y calientito, salgo de mi colegio y llego a mi casa. ¿De qué están hablando? O sea, al momento de debatir, de conversar sobre él activa todos sus conocimientos de casa y también el otro niño sus conocimientos de casa. Entonces entre ambos van a debatir en un grupo y por eso se da el pensamiento de Aude en el que dice que ellos van a activar y precisamente ahí se da la significatividad, ¿no? Es significativo porque van a hablar del mismo tema y va a salir un producto de ello, ¿no? Van a argumentar, van a pensar, van a activar todos sus conocimientos. O sea, lo importante, entendamos esa parte del aprendizaje significativo, que es cuando el alumno lo que tiene en su cabecita lo relaciona con quién, con su realidad, con su realidad. ¿Ya? Sí. Debatir es un proceso cognitivo un poquito más complejo, ¿no? Realmente lo hace partir de una primera sesión
de frente debatiendo, ¿no? Primero tiene que de repente claro, hay un proceso. Enseñarle, ¿no?, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, y posteriormente llegar a ese proceso de debatir, planteándole una situación de repente hacia el castigo propio, ¿no? Sí. Entonces todos comienzan a debatir si está bien o está mal, se está tocando o se está tocando contra un derecho. Eso sí, en eso tiene toda la razón usted, maestra, pero si no, que yo me enseño la pregunta, dice, ¿en qué caso se desarrolla en forma relevante el aprendizaje significativo ausubeliano? Entonces ahí la respuesta correcta es la letra A. Ya está, ahora demos vuelta. 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la teoría de Vygotsky? Ya, nos metemos ahora a Vygotsky. Dice A. Educar es cambiar el significado de la experiencia humana. El aprendizaje nunca es completamente cognitivo. Integra pensamiento, sentimiento y acción. B. El aprendiz interactúa con la realidad organizando los inputs según sus propias categorías, creando nuevas o modificando las existentes. C. El desarrollo y el aprendizaje interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. La adquisición del aprendizaje se explica como forma de socialización. D. El aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Ya está, ahí hay una palabra clave, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta? La letra C, ¿no es cierto? Porque lo que percibe Vygotsky, ¿qué cosa es? La socialización.